Gracias, doctor. Pues bueno, buen día. Yo soy Ricardo Alcaraz Fraga. Estoy colaborando con justamente el doctor Ponciano y la doctora Lara López de Esfel. Entonces, el trabajo que vamos a presentar es parte de mi tema de tesis llamado Data Driven Operation and Management of Prosumers in Electric Smart Grids. Entonces, el pequeño fragmento del trabajo que voy a presentar tiene que ver con un problema en particular que les platico un poquito más adelante de mi tema de tesis, ¿no? Entonces, como pequeña estructura, vamos a pasar por el marco teórico, el estado del arte, el planteamiento del problema que les voy a mostrar, la justificación de ese problema, el modelo de experimentación que seguí, los resultados de esa experimentación, trabajo futuro y conclusiones, ¿no? Bueno, y la parte de la bibliografía. Entonces, como marco teórico, vamos a tocar solo los puntitos importantes para la sección del trabajo que les voy a presentar. Entre ellos, pues es la parte de los paneles solares, ¿no? Pues bueno, en 1839, el físico francés Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico, ¿no? Descubrió que mediante este efecto hay ciertos materiales que cuando son expuestos a la luz solar generan una corriente eléctrica. Entonces es bajo este principio que los paneles solares funcionan. Básicamente lo que hacen es exponer un semiconductor, usualmente de silicio, y se expone a la luz solar. Una vez que se expone a la luz solar, pues esto genera cierta cantidad de energía, ¿no? De corriente. Esta corriente que se genera es corriente directa. Para nosotros poder hacer uso de ella en las instalaciones que tenemos, pues necesitamos que se alterne, entonces tenemos un inversor de corriente. No sé. Y es este el principio mediante el cual funcionan los paneles solares, ¿no? Como siguiente puntito que se debería tocar para este tema es la optimización multiobjetivo. Creo que ya estamos acostumbrados a hablar en temas de optimización, pero usualmente hablamos de temas de optimización con una sola función Señal no es muy objetivo, buena. ¿no? A ver, En cuanto tenemos más de una función objetivo, empezamos a tratar de temas de optimización multiobjetivo, ¿no? ¿Cuál es la cosa de la optimización multiobjetivo? Que generalmente las funciones objetivo que queremos mejorar, optimizar, se encuentran conflictuadas la una con la otra, ¿no? Así como un ejemplo muy sencillo, imagínense que nosotros queremos optimizar dos funciones objetivo, la cantidad de horas que dormimos el día anterior a un examen y la cantidad de horas que estudiamos para el examen el día anterior, ¿no? Entonces, pues podemos ver que entre más horas durmamos, pues menos horas vamos a poder estudiar sí, y sí, entre sí. más horas estudiamos, menos horas vamos a poder dormir, ¿no? Entonces, es este el tipo de conflicto en el que se encuentran usualmente las funciones dentro de un problema de optimización multiobjetivo. Y como todo problema de optimización, pues también tenemos restricciones, ¿no? A lo mejor en este problema que les planteé, pues deberíamos ver que ni las horas que dormimos ni las horas que estudiamos pueden ser mayor a 24, ¿no? Porque pues, un día no tiene más de 24 horas. Y como esto, pues se pueden empezar a sumar un montón de, de restricciones. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme más funciones objetivo añadimos y más restricciones, vamos haciendo el espacio de solución mucho más complejo. Usualmente esto da pie a espacios de solución no convexos y las restricciones lo que nos hacen de alguna manera es restringirnos el acceso a ciertas regiones del espacio de solución. Entonces, pues bueno, hay muchos métodos por los cuales se puede llevar a cabo optimización multiobjetiva, pero el método que voy a mencionar para la presentación son los algoritmos genéticos. Básicamente lo que son una familia de métodos de optimización y búsqueda que están inspirados en los procesos de la evolución biológica, ¿no? Aquí a la derecha les puse un pequeño diagrama muy a grosso modo de cómo funciona un algoritmo evolutivo, un algoritmo genético. Básicamente lo que tenemos es primeramente una inicialización de la población. Tenemos n cantidad de individuos en nuestra población, ¿no? Y cada uno de estos individuos está codificado de cierta manera. A esta codificación le llamamos genotipo. Ahorita entramos un poquito más en detalle en eso para nuestro problema en cuestión. Pero bueno, inicializamos al azar una población con su genotipo, ¿no? Luego lo que hacemos es medir la aptitud de cada uno de esos individuos. Esto lo que nos permite ver es qué individuos son más aptos para que su material genético pase a las siguientes poblaciones, ¿no? A las siguientes generaciones.
Una vez que ya tenemos medida la aptitud de cada individuo, pasamos a lo que se llama selección. Selección es el operador mediante el cual nosotros seleccionamos a los individuos más aptos de una población y también algunos de los no tan aptos, porque realmente lo que pasa con la asignación de la aptitud es que terminamos haciendo que los individuos que tienen una mayor aptitud tengan más probabilidades de ser elegidos y los que tengan menos aptitud tienen menos probabilidades de ser elegidos, pero eso no significa que no los vamos a elegir, porque por mera probabilidad puede que alguno que no sea tan apto, pues se siga manteniendo, ¿no? Y esto tiene sentido porque lo que queremos es que esas regiones del espacio de solución que están explorando individuos que no están teniendo un valor de aptitud tan bueno, pues no las queremos descartar así tajantemente, sino que queremos mantener como un ojo en esas regiones. Entonces, por eso que les damos esta pequeña probabilidad de ser elegidos para las siguientes generaciones. Luego lo que hacemos es el operador de cruza, mediante el cual con dos descendientes, o bueno, depende del operador que esté seleccionando, damos pie a descendencia, ¿no? Y luego mutación. Mutación es un operador que nos permite no estancarnos en una región del espacio de solución, sino seguir explorando otras regiones, haciendo pequeñas modificaciones al genotipo de los individuos. Luego ya lo que tenemos es si llegamos a nuestro criterio de detención o no. Este criterio de detención puede ser que ya llegamos a cierto valor a lo mejor la media de la función de aptitud de la población, si ya llegamos a cierto número de generaciones, si no hubo cierta mejoría de una generación a otra, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por parte de los algoritmos genéticos. Y aquí podemos ver dos regiones que nos dan una pequeña motivación sobre por qué el utilizar otros métodos como los algoritmos genéticos, ¿no? Si nosotros quisiéramos llevar a cabo una optimización en la función que tenemos de la izquierda, pues está bastante bonita la región, ¿no? Seguramente métodos descenso de gradiente, a lo mejor programación lineal, método de Newton, pues nos darían buenos resultados sobre esa región, ¿no? Pero cuando volteamos a ver la región de la derecha hay demasiados óptimos locales. Entonces, alguna vez en una clase de algoritmos genéticos, la doctora que nos estaba dando la clase nos decía que los algoritmos genéticos son, en vez de aventar un solo dardo al espacio de solución, aventamos un montón de dardos al espacio de solución y seguimos explorando las regiones en las que los dardos tuvieron mejores resultados, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos más probabilidades de llegar a buenos estados de nuestra función. Como estado del arte, les voy a mostrar tres que se relacionan directamente con nuestro trabajo, ¿no? La parte del trabajo que voy a presentar es el cómo, de alguna manera, distribuir paneles solares entre una cierta cantidad de edificios para que todos esos edificios cumplan con sus necesidades de energía eléctrica de mejor manera. ¿Qué significa de mejor manera? Comprarle menos energía a la red eléctrica, ¿no? En este caso, por ejemplo, a CFE, entendiendo por qué, pues no, la gran mayoría de esta energía en partes del mundo, pues no viene de energías renovables, viene de la quema de combustibles fósiles, y pues bueno, esto hace una gran emisión de gases de efecto invernadero, lo cual trae bastantes consecuencias hablando de cambio climático. Entonces, aquí les presento el primero, que trata con diseño urbano utilizando algoritmos genéticos. El paper se llama A Case Study on Evaluating Genetic Algorithms for Early Building Design Optimization, Comparison with Random and Grid Searches. Es de este mismo año y me llamó mucho la atención porque utilizan un algoritmo genético para diseño temprano, le llaman ellos, de edificio, contra pues Random Search y Grid Search, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención es que lo llevan por otro camino, un tema más de planeación urbana en cuanto a la localización y la adyacencia de los edificios que se van a encontrar en la ciudad. Pero pues bueno, también tenía que tratar con temas urbanos y de diseño, ¿no? Y lo que muestran en ese paper es que en espacios de búsqueda irregulares, como los que se pueden dar en un problema de optimización multiobjetivo, pues los algoritmos genéticos, bueno, al menos en los resultados que ellos presentaron, superaron a los métodos convencionales. Incluso ellos les ponían restricciones de cómputo en cuanto a la memoria y el tiempo que podían utilizar. Entonces, pues ese me llamó mucho la atención. Luego ahí encontré otro trabajo que tiene que ver con la ubicación de los paneles solares. El paper se llama Genetic Algorithms Based Optimum PV, que significa Photovoltaic Site Selection Minimizing Visual Disturbance. Es de hace 3 años y también me llamó mucho la atención porque sí trata sobre cómo ubicar a los paneles solares, pero
lo que ellos quieren minimizar es la perturbación visual, la visibilidad que se tiene en la ciudad al introducir muchos paneles solares, ¿no? Ellos utilizaban GIS para tema de información geoespacial, análisis de visibilidad y de nuevo algoritmos genéticos para determinar estas zonas óptimas. Entonces, a pesar de que su óptimo de ubicación es diferente porque están midiendo otra cosa, pues ya habla, ¿no? Sobre que los algoritmos genéticos se pueden utilizar para este tipo de tareas de diseño y sobre todo enfocadas a paneles solares, ¿no? Entonces, ese me llamó mucho la atención. Y vi otro que se llama, bueno, que tenía que ver con optimización de perfil fotovoltaico. Se llamaba Optimal Placement and Sizing of Photovoltaic Power Plants in Power Grid using NSGA2. Es de hace 2 años y básicamente lo que hace es optimizar mediante un sistema multiobjetivo ubicación y dimensionamiento de las plantas fotovoltaicas, pero ellos lo centran mucho en reducción de pérdidas de la red y mejorar los perfiles de voltaje. Se centran mucho en temas de estabilidad y el mantener, porque ese es un problema que les voy a plantear en trabajo futuro, pero la energía de más que se produce, si no se almacena, se pierde. Y aún cuando se almacena, pues esto trae otros problemas, ¿no? A lo mejor la distribución a otras partes de la generación distribuida, el traslado de esta energía en baterías a otros sitios. Entonces, pues trae otra nueva batería de problemas, pero sobre todo en eso estaba basado ese paper, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema que les voy a mostrar es el siguiente. Es dada una cantidad con n cantidad de edificios y x cantidad de paneles solares. ¿De qué manera se deben distribuir los paneles solares en los edificios para que la red distribuida de generación fotovoltaica provea de mejor manera? De nuevo, entendiendo esto como comprando menos energía de la red a la ciudad. Entonces, pues sí, podemos ver que es un problema de optimización, podemos ver que es un problema de combinatoria, ¿no? ¿Qué justificación se le ve a este problema? Pues bueno, principalmente 3 puntos, ¿no? Primero, que promueve la sostenibilidad ambiental al reducir las emisiones de carbono. Recordemos que, pues bueno, las consecuencias del cambio climático son cada vez más devastadoras y se presentan con mucha mayor frecuencia. Hay acuerdos que se intentan llevar a cabo sobre la emisión de gases de efecto invernadero, como esto lo produce mucho la quema de combustibles fósiles, por ejemplo. Entonces, en acuerdos como el Acuerdo de París del 2016, si no me equivoco, se presenta que para que las consecuencias climáticas, bueno, el cambio climático no sean tan devastadoras, se plantea dejar como máximo aumento de temperatura global un 2 grados centígrados, idealmente 1,5 grados centígrados, ¿no? Pero, pues bueno, no se está yendo con esto, pero parte de las alternativas que plantea el Acuerdo de París es la adopción de nuevas energías renovables, entre ellas, pues por ejemplo, la solar, que se aprovecha mediante los paneles solares, ¿no? Entonces, pues esa es una gran justificación. También se tiene, pues bueno, la autonomía energética de las comunidades al no depender de un tercero para comprar la energía que le faltó a la comunidad y ofrece un marco económico viable para la participación activa de los prosumidores en los mercados energéticos. Los prosumidores siendo esta parte de la red de distribución de generación distribuida que tanto consumen energía como la producen, ¿no? Entonces, pues bueno, estas 3 justificaciones, bueno, estos 3 puntos son los que veo como justificación principal del problema, ¿no? Um, Ahora vamos a pasar al modelo de experimentación. Ok, para esta parte que se está evaluando del trabajo de tesis, se planteó una experimentación, ¿no? Se planteó una función objetivo bastante sencilla. Básicamente lo que sabemos es que cada edificio tiene un perfil de generación y un perfil de consumo, ¿no? Entonces, nuestra función objetivo lo que mide es qué tanto estamos cubriendo del consumo con lo que está produciendo ese mismo edificio. Entonces, pues es la sumatoria de todos estos edificios, ¿no? Recordemos que estamos trabajando en una ciudad, entonces tenemos pues N cantidad de edificios. Cada individuo, ¿cómo está representado en nuestras poblaciones? Pues de la siguiente manera, mediante un vector con valores B0 hasta Bn, en donde la cantidad de esos elementos es igual a n, el número de paneles que tenemos, y cada una de esas posiciones representa un edificio.
Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, B0 representaría los valores que tiene el edificio cero, los paneles que tiene el edificio cero. B1, los paneles que tiene el edificio uno, B2, los paneles que tiene el edificio 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos una restricción. Tenemos que la suma total de los paneles tiene que ser igual a n paneles, ¿no? No podemos usar más paneles de los que tenemos y pues tampoco nos interesa usar menos porque pues estaríamos gastando, bueno, descartando recursos sin haberlos utilizado. Aquí les muestro unas gráficas de la simulación de consumo y generación de algunos edificios. Aquí lo hice solo con 5 para que se pudiera visualizar de manera más o menos bien. Podemos elegir la cantidad de cortes al día que hacemos. Aquí yo hice un total de, me parece, 94 cortes. Entonces, pues se ve de esta manera, ¿no? ¿Cómo se simuló esta producción y este consumo? Pues usando una función sinodal. Básicamente lo que hacemos es también agregar ruido a lo largo de la señal, simulando, por ejemplo, en caso de la generación, pues que a lo mejor se hayan atravesado nubes, ¿no? O algo que esté bloqueando la vista del sol, de nuestros paneles solares, y de consumo, pues periodos en los que no se estaba consumiendo tanta energía en ese momento en concreto, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos estas curvas. Incluso aquí lo que podemos hacer es comparar en estas curvas de un solo edificio su consumo y su producción y ver momentos en los que el consumo es mayor a la producción y la producción es mayor al consumo, ¿no? Aquí lo que da como pie es que cuando nuestro consumo es mayor a nuestra producción, pues tenemos que comprar energía de la red, que es lo que queremos minimizar. Pero cuando nuestra producción es mayor al consumo, estamos cubriendo totalmente nuestra necesidad de energía eléctrica, pero ahorita como está planteado el problema, esa energía que producimos de más, ese excedente, pues se está perdiendo, ¿no? Porque pues no tenemos manera de distribuirlo a otro edificio o de almacenarlo, por ejemplo. Entonces, pues sí, eso como consideración, ¿no? En la pequeña simulación, experimento que les voy a mostrar, se utilizan los siguientes operadores y los siguientes parámetros, ¿no? Se inicializaron al azar los individuos utilizando una multinomial que pues, nos permite distribuir los N paneles entre nuestros edificios que tenemos, ¿no? Se hace una selección por torneo. ¿Qué es una selección por torneo? Pues básicamente los individuos que son más aptos tienen mayor probabilidad de ser escogidos, los individuos que son menos aptos, menos probabilidad de ser escogidos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es seleccionar a dos individuos una vez que ya medimos su aptitud de la población y los ponemos a competir entre sí. Vemos quién tiene mejor valor de la función de aptitud y nos quedamos con ese y ese ya no puede volver a salir después, ese individuo ya lo seleccionamos. Entonces así seguimos sacando individuos hasta que tenemos los que necesitamos para generar nuestra siguiente población. Hicimos la cruza proporcional, básicamente aquí lo que se hace es elegir, en este caso, dos puntos al azar de nuestro vector de solución e intercambiarlo, ¿no? Imaginemos que cortamos, por ejemplo, vamos a hacerlo con un solo punto, elegimos un solo punto de nuestro vector y ahí pues lo cortamos, entonces tenemos dos mitades, ¿no? Entonces lo que hacemos es que tomamos la primera mitad con la segunda mitad, pero del otro individuo, y formamos un nuevo individuo, igual con el otro, ¿no? Nos quedamos con la primera mitad del segundo individuo, tomamos la segunda mitad del primer individuo y formamos un nuevo individuo. Esto tiene una pequeña consecuencia y es que básicamente lo que puede hacer es que se dé pie a soluciones no válidas, que no cumplan la restricción de tener el número de paneles que tenemos disponibles, ¿no? Entonces aquí tenemos pues varias opciones de mecanismos de reparación. Básicamente lo que podemos hacer y lo que se hizo en este caso es que si la suma total de los paneles no es el número de paneles que tenemos disponibles, pues lo que vamos a hacer es ir quitando unidades a los elementos hasta llegar al número de paneles, ¿no? Hay algunas maneras más, a lo mejor, refinadas de hacerlo, pero la ventaja es que, bueno, conservamos la naturaleza discreta y entera del problema, ¿no? La desventaja es que puede dar pie a mucha alteración dentro del individuo. Entonces, esto puede hacer que converja de manera menos estable a valores, ¿no? Sin embargo, ahí se observa algo interesante en los resultados que les muestro más adelante, ¿no? La mutación de los individuos se hizo pasando una pequeña cantidad de paneles, un valor aleatorio entre 0 y 5, y entre paneles, ¿no? Tú eliges dos posiciones al azar de tu vector de solución y pasas paneles de esa posición a la otra.
Entonces, de esta manera ya no se viola la restricción del número total de paneles y lo que puedes hacer es explorar otras regiones del espacio de solución, ¿no? Y se implementó un elitismo del 15%. ¿Qué significa esto? Que básicamente la selección funciona por probabilidades, pero con elitismo lo que estamos diciendo es que ese 15% mejor de la población ya no lo queremos perder, lo queremos conservar sí o sí. Entonces ese 15% de la población pasa a la siguiente, bueno, pasa su material genético a la siguiente generación sin excepción. Entonces estamos conservando ese 15% mejor que ya vimos que dio pues, los mejores resultados, ¿no? Como siguientes parámetros, pues hice una pequeña simulación para que se pudiera visualizar de buena manera con 7 edificios y 62 paneles solares, un tamaño de población de 80 y una generación, bueno, unas generaciones de 200. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron de esto? Pues bueno, aquí podemos ver la gráfica que nos muestra la mejor función, bueno, el mejor valor de la función de aptitud con cada generación y el número de generaciones, ¿no? Podemos ver que empieza ya alrededor de los 94, que son kilowatts por hora, y vemos cómo va reduciendo rápidamente, ¿no? Desde la séptima, octava generación ya redujo bastante el valor de la función de aptitud y vemos que después se estanca alrededor de la generación 20, ¿no? Entonces podemos ver que esta forma de utilizar los algoritmos genéticos parecería indicar que puede hacer esta optimización de buena manera, ¿no? Igual otra cosa que podemos visualizar dentro de los resultados que se obtuvieron es la distribución óptima por cada uno de los edificios, ¿no? Básicamente nos dice, oye, para el edificio uno ponle 10 paneles, al edificio 2 ponle 7 paneles, al 3 ponle 6 y nos va diciendo la distribución óptima de cada uno de los edificios, ¿no? De acuerdo a cuántos paneles solares debería tener. Entonces, podemos ver esos resultados, ¿no? Como trabajo a futuro, ¿qué podríamos hacer? Pues bueno, aumentar la cantidad de funciones objetivo a optimizar, agregar más restricciones al problema de optimización. Una restricción que ya se tiene clara que se quiere agregar es que hay edificios más grandes que otros y que tienen más espacio disponible que otros para la instalación de paneles solares, ¿no? Entonces, una restricción que se podría añadir a este problema es la cantidad de paneles que le caben a cada uno de los edificios. Eso por poner algo, ¿no? También mejora la forma de simulación de consumo de energía y producción. Tenemos datos al respecto, se han hecho algunos trabajos, pero bueno, este trabajo se quería presentar en un congreso para un paper, entonces se mantuvo la simulación de manera súper sencilla y arcaica, pero pues en trabajo futuro se busca hacer una simulación mucho más robusta, ¿no? Por ahí hemos explorado algunos temas con arquitectura de redes neuronales que nos permiten trabajar con secuencias, ¿no? Entonces, eso sería parte de trabajo futuro, incorporar ese trabajo que se ha realizado. Y otro objetivo que se tiene en miras para añadirse al trabajo que se ha realizado es la parte de añadir la opción de almacenar energía, ¿no? Podríamos ver que en los momentos en los que nuestra producción de energía fotovoltaica es menor a nuestro consumo, se perdía esa energía y realmente pues es energía que ya producimos, no nos interesaría perderla. Entonces queremos añadir la parte de almacenar esta energía, ¿no? Como conclusión de este experimento, podríamos observar que estos experimentos indican que los algoritmos genéticos pueden almacenar de manera significativa la asignación de paneles fotovoltaicos en edificios de ciudades inteligentes. Eh, Queremos añadir el trabajo futuro que se ha mostrado, pero bueno, son buenos indicadores, tanto esto como la revisión del estado del arte, de que pues pueden desempeñar un buen papel a la hora de hacer este tipo de optimizaciones, los algoritmos genéticos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería lo que les vengo a mostrar. Aquí les dejo algunos papers relacionados a este trabajo, ¿no? Y pues sí, eso sería todo por la presentación. Ok, gracias, Ricardo.